Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a aprender a trazar las alturas en un triángulo de cualquier tamaño. Para comenzar la sesión de esta ocasión vamos a dibujar un triángulo que tenga las siguientes medidas. Para dibujarlo de manera definida y que ya no se nos mueva, vamos a utilizar los siguientes comandos. Vamos a ocupar el segmento de longitud dada y vamos a dibujar una base. La vamos a dibujar de 11 unidades. Luego vamos a irnos al comando de circunferencia de centro y radio, nos vamos al punto A y dibujamos una circunferencia de 7 unidades. Y luego con el mismo comando nos vamos al punto B y dibujamos una circunferencia de 9 unidades. En esta ocasión se nos forma una intersección, nos vamos al comando de punto, unimos después con un segmento y de esta manera formamos el primer triángulo. Ocultamos las circunferencias para que no nos estorben en los cálculos. Y aquí tenemos nuestro primer triángulo que ya no se va a mover de tamaño. Si tú intentas mover el punto C, ya no se mueve. Y si mueves el punto B, solamente va a girarse. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a medirlo para tener la medida aquí visible. Entonces le damos a longitud. Aquí mide 7, aquí mide 11 y aquí mide 9. Para comenzar a dibujar las alturas tenemos que recordar el concepto de altura. La altura de un triángulo es aquella distancia que parte del punto más alto hacia la base, pero debe contener una condición específica, debe estar a 90 grados. Entonces aquí parece ser ligeramente que está a 90 grados, pero pudiera ser tantito más hacia acá o a lo mejor justo al centro, no lo sabemos. Entonces, hacerlo de esta manera, nosotros intentar trazar una altura a pulso es complicado. Entonces, el proceso que vamos a emplear para dibujar una altura sin equivocaciones será el siguiente. Vamos a dibujar un círculo de centro y punto y nos vamos a ubicar en el punto más alto de nuestro triángulo. Vamos a ir bajando, bajando, bajando hasta que nosotros cortemos a la base en dos lugares. No importa dónde se corte siempre y cuando sean dos lugares. Puede ser, por ejemplo, aquí o lo puedes poner acá. Aquí observa que el corte se hace un poco más pequeño. Entonces, para no tener esos problemas, lo puedo poner aquí. La circunferencia debe cortar en dos lugares al triángulo. Vamos con punto, marcamos el otro punto del corte y repetimos el mismo comando, circunferencia de centro y punto. La característica es que ahora el centro son los puntos de corte. Aquí van a estar los centros de las circunferencias. Damos clic al punto D, damos clic al punto más alto, clic al otro punto de corte, nos vamos al punto más alto y se nos generan dos circunferencias. Estas dos circunferencias tienen un nuevo corte en la parte de abajo. Vamos a marcar el punto y vamos a unir con un segmento. Esta línea que acabamos de ver aquí no es otra cosa más que una mediatriz que parte del punto D y al punto E. La altura del triángulo, aunque toda la línea corresponde a la línea de altura, la altura real del triángulo solo equivale desde el punto C hasta la base del mismo. Entonces colocamos aquí un punto y ese será realmente la altura de nuestro triángulo. Ocultamos nuestras circunferencias para que no nos estorben con los demás cálculos y entonces le damos un estilo para poderlo medir perfectamente. Vamos a cambiarle, nos vamos a ir a clic derecho, propiedades, le podemos cambiar el color, algún color que nos permita identificar que esa es la altura del triángulo y podemos, no sé, en este caso yo lo voy a poner con línea punteada porque realmente es una línea auxiliar únicamente. La altura real del triángulo es la que viene desde el punto C a este punto G. Le podemos cambiar también el color, por ejemplo, dejarla de azul y la podemos hacer un poquito más gruesa para que se note. Entonces, esta es la primera altura de nuestro triángulo. Si lo hiciéramos en libreta, lo que tendríamos que hacer para una mejor comodidad es girar el triángulo, lo podríamos poner justamente de esta manera. Giraríamos el triángulo de tal forma, vamos a ocultar aquí los ejes para que no nos estorben, giraríamos el triángulo de tal manera para que ahora esta sea nuestra nueva base y hagamos exactamente el mismo proceso. Entonces, yo no lo voy a girar en este caso porque necesitamos pues imaginar un poco el trazo pues de esta manera, con el triángulo original. ¿Sí?
para tener una mejor comprensión. Entonces, vamos a repetirlo. Si ahora la base fuera esta de 9, ¿sí? Si nuestra base fuera la de 9 unidades, repetimos el mismo proceso de hace un momento. Circunferencia, primer comando. Este sería el punto de la altura. Entonces nos vamos hacia la base y tenemos que hacer que se corte en dos lugares. Como puedes observar, la base aquí no corta en dos lugares en ninguna parte, por lo que no puedo dibujar todavía el triángulo. Perdón, el círculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extender la base para que se generen esos dos cortes. Vamos a ocupar el comando de semirrecta y le vamos a dar clic al punto B, y aquí esto es una semirrecta, es infinita, y le damos clic al punto C para que se extienda la base. Ahora sí, nos vamos a nuestro comando de circunferencia, le damos clic al punto A y buscamos dos cortes con la base del triángulo. No importa dónde, pero que sean dos cortes. Yo, por ejemplo, la voy a poner aquí. Se generan aquí dos cortes, marcamos el otro punto y volvemos a repetir el proceso. Circunferencia de centro y punto, centro ahora el corte con la base hacia el punto que representaría la altura, que es el punto A. Centro en el otro corte y hasta el punto que sería la altura, que sería el punto A. Se generan otra vez nuestras dos circunferencias y tenemos de este lado el punto de las dos circunferencias y unimos con un segmento. La altura del triángulo, o la línea que corresponde a la altura del triángulo, es aquella que va desde el punto A hasta el nuevo punto J. Esta es la nueva altura del triángulo que corta aquí a 90 grados. Toda esta es la línea, ¿sí? Es la línea de la altura, pero tenemos que recordar, vamos a regresar tantito el corte, tenemos que recordar que la altura real del triángulo es la que viene desde el punto A hasta la que toca la base. Esta únicamente es la altura real del triángulo. Aquí vamos a quitar este punto, no se acomodó bien. Es el punto de intersección de los dos valores. Vamos a quitarlo de nuevo. Vamos a ocupar el comando de intersección. Cuando no puedes formar un punto bien, cuando son puntos fijos y se tienen que poner en color negrito. Entonces vamos a darle clic a esta línea con respecto a esta línea. Ahí se nos debe formar el punto de intersección para que ya no se mueva, si no se empieza a mover. Correcto. Ocultamos las demás circunferencias que no nos estorben ya los trazos. Y vamos ahora sí a definir que la altura del triángulo es la que viene desde el punto A hasta este punto K. Vamos a cambiarle el color, como hace ratito, lo vamos a poner de azul, lo vamos a poner un poquito más grueso para que se note. Y ahí la tendríamos. Esta línea la dejamos punteada, hace rato lo olvidamos ponerla para que tenga la misma estructura. Recuerden que la línea completa es la línea auxiliar únicamente. Esta línea, que es la base que nos sirvió para generar el triángulo, la altura, perdón, ya la podemos ocultar, ya no nos sirve. Solo debemos ocultarla, si la borramos se borra todo lo demás y no queremos eso. Bien, y finalmente ya nada más nos queda calcular la última altura de nuestro triángulo. Entonces, vamos a revisar ahora que nuestra altura sería este puntito de aquí. Si lo giramos, para que lo puedas visualizar, si lo hiciéramos como la base, esta nueva distancia, si nosotros lo hubiéramos hecho así a papel, lo hubiéramos girado nuestra libreta y mira, esta es la altura de mi triángulo, ¿sale? Ahora, para generar la última altura es como si tú giraras el triángulo de tal manera que ahora la base te quede de esta manera. Algo así. Ajá. Entonces, si esta es la base, esta corresponde al punto de altura. Pero no lo vamos a girar así, lo vamos a dejar como estaba en su forma original para que, bueno, podamos comprender cómo es cuando no podemos girarlo o cuando no es fácil girarlo. Entonces, vamos a decir circunferencia de centro y punto, nos vamos al punto B, que sería la altura, y como podemos observar, lo mismo de hace rato, no se generan dos cortes, entonces no podemos comenzar. Vamos a extender la base del triángulo con semirrecta. Vamos del punto A al punto C, ahí se extiende la semirrecta de forma infinita y ahora sí podemos dibujar dos cortes. Dos cortes donde sea con la base, yo por ejemplo voy a poner el punto aquí, ¿sí? Ahí que se genere el punto y acá encontramos el otro punto de corte. Colocamos un punto para poderlo marcar y repetimos el proceso.
centro en el corte y nos vamos hacia el punto que sería la altura, que sería punto B. Centro en el otro corte y nos vamos hacia el punto de altura, que sería este punto B. Vemos que el punto de corte de las dos circunferencias se encuentra en la parte de arriba y unimos con un segmento que va a ir desde el punto de corte hasta el punto B y aquí observamos que esta sería la nueva altura. Vamos a convertirla en línea punteada para que no nos estorbe. Vamos a disminuir el trazo porque esta es una línea auxiliar. Esta tiene que estar así de color negrito. Si dibujamos bien las tres alturas, las tres se deben unir en un solo punto donde se cortan las tres alturas, que se llama ortocentro. El ortocentro puede estar por dentro del triángulo o puede estar por fuera dependiendo de la forma que tuviera ese triangulito. Vamos a dibujar entonces el punto. Recuerden que la altura va desde el punto B hasta que llega a la base del triángulo, o lo que correspondería a la parte imaginaria de la base si es que llegara a quedar por fuera. Entonces marcamos ahí este punto, se pone en azul. Recuerden que en azul no se puede estar porque se mueve. Entonces vamos a ocupar de nuevo el comando de intersección. Vamos a darle clic a esta distancia contra la base del triángulo, que sería esta de aquí. Ahí se genera nuestro punto de corte, de color negrito, que significa que ya no se va a poder mover. Ocultamos la circunferencia, ocultamos la otra circunferencia y ocultamos esta para que no se estorben los trazos. Y unimos finalmente con un segmento. Del punto B al punto de corte, le cambiamos el color, le aumentamos el grosor y la hacemos continua para que se pueda notar. Entonces, aquí está, ya puedo ocultar esta línea que era la base extendida y todos los demás puntos que no nos son ya necesarios. Y listo. Como podemos observar, si este triángulo lo volviéramos a girar para que se viera la altura, ahí lo acomodamos, ¿sí? Si esta fuera la base, esta es la altura del triángulo. Una forma de comprobar rápidamente si estas alturas están bien calculadas, no es obligatorio hacerlo de esta manera, pero solo es una forma de poderlo representar. Si tú midieras la base del triángulo, podrías calcular la altura de este triángulo. El área del triángulo. Voy a formar aquí un pequeño polígono. Vuelvo a repetir, esto no es necesario, pero solo es para que puedas darte cuenta si coinciden o no los cálculos. Vamos a ocupar esta altura, por ejemplo. Vamos a medirla con distancia o longitud. Le damos clic al punto C, clic al punto de abajo y dice que la altura de este triángulo sería de 5.71. Tenemos una base de 11. Entonces vamos a la calculadora y decimos, área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces tenemos que la base es de 11 por la altura, que es de 5.71, lo dividimos entre 2 y nos da que el área sería de 31.4 unidades cuadradas. Nos vamos al programa, tenemos el comando directo para medir áreas, le damos clic a la parte coloradita como de opaco y dice 31.42 contra 31.40. Entonces, obviamente podemos darnos cuenta que esta es la altura correcta de nuestro triángulo. Tú puedes hacer la comprobación con las otras dos alturas, tomando como base cada segmento y lo que mida de altura esa línea. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Recuerden que el punto central se llama ortocentro. Si lo podemos marcar, y las tres alturas deben coincidir en este pequeño punto. Podemos poner así también de rojo para que se resalte. Ahí está. Ese punto sería el ortocentro de las tres alturas. Vamos a dejar el video hasta acá y nos vemos en una próxima ocasión.